A ver, seguimos con problemas de potencia. Aquí nos dicen, en un sistema mecánico, el impulso es una cantidad que está asociada con la masa, de manera tal que el régimen de cambio del impulso es una fuerza que acelera la masa. Al igual que se define un capacitor por una curva BQ, una masa podría definirse por una curva impulso-velocidad. Bueno, esto tiene que ver una analogía entre la parte mecánica, física de la mecánica, y la parte eléctrica. De manera similar, puede caracterizarse un muelle por una curva fuerza-desplazamiento. Finalmente, un amortiguador puede caracterizarse por una curva fuerza-velocidad. Al continuar con la analogía, ya que fuerza y velocidad son análogas a tensión y corriente, la analogía para potencia eléctrica instantánea, que es tensión por corriente, es la potencia mecánica, que es fuerza por velocidad. Y la energía mecánica es entonces la integral de la potencia, en la que F es la fuerza y V es la velocidad. Demuestra que el flujo de energía mecánica que entra a una masa es esto, en la que phi es el impulso. Demuestra que para una masa lineal invariable en el tiempo, la energía mecánica es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado final menos la inicial, es decir, la energía cinética ganada. A ver, aquí es básicamente trabajar con lo que nos dicen, que energía mecánica, fuerza por velocidad, fuerza es de phi de t, así que nos queda que la energía mecánica se puede hallar por la integral de v de phi, ¿no? Que es esta parte. Luego, esta otra, hacemos fuerza es de phi de t, donde phi es el impulso, fuerza por velocidad es la potencia mecánica, fuerza también es masa por aceleración, que es m de v de t, y por tanto es de phi de t, es decir, de phi es masa por velocidad. Y al final nos queda que la energía mecánica es la integral de mv de v. Si integramos, nos da efectivamente la energía cinética. Fíjense que depende del valor final menos el inicial. Energía que entra a un resorte. Bueno, la fuerza de un resorte es K por X, donde X es el desplazamiento. Bueno, si integramos fuerza por velocidad, velocidad es dx de t porque es la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Al final nos queda la integral f de x. Luego seguimos, sustituimos f por kx. Entonces integramos con respecto a x, nos queda un medio de kx cuadrado entre el valor final y el inicial. Y para el caso del amortiguador, demuestra que la potencia instantánea que entra en un amortiguador lineal es dv cuadrado de t. Se dice que la masa invariable en el tiempo almacena energía cinética, que sería esta, que el resorte almacena energía potencial, que sería esta, y que el amortiguador disipa energía a este ritmo, que sería la potencia de amortiguación. Bueno, sabemos que la fuerza de amortiguación es proporcional a la velocidad, donde D es el factor de proporcionalidad. Por tanto, potencia que fuerza por velocidad sería, y su equivalente eléctrico sería V por I, sería esto por V, es decir, dV de T al cuadrado. A ver, aquí tenemos otro ejercicio con elementos no lineales. Suponga que en la red RCC serie C es una constante positiva, es lineal, pero R es un resistor no lineal variable con el tiempo, cuya característica BI está en el primer y tercer cuadrante. Inicialmente el capacitor está descargado, B13 se conecta en T igual a 0. La corriente en este caso ya no es exponencial, pero se conoce que I12, es decir, la corriente del circuito tiende a 0 a medida que T tiende a infinito. Fíjense que ya no es exponencial porque no tenemos un circuito RC lineal, sino R es no lineal. Calcule la energía total entregada a C después de un periodo de tiempo infinitamente largo. Calcule la energía entregada por la batería después de un tiempo largo. La relación entre las energías de la batería y del capacitor es independiente de los valores E y C y de la característica de la resistencia. Por ello, la eficiencia de la carga no se puede mejorar sobre la selección juiciosa de S o R. A ver, lo primero que vemos
es que como B e I están en el primer y tercer cuadrante, al hacer B por I, si el primer cuadrante B y I son positivos, da positivo, esto da la potencia mayor que 0, y en el tercer cuadrante B e I son negativos y por tanto la potencia vuelve a dar positiva. Es decir, el resistor siempre disipa potencia. Luego lo otro que vemos es que si I1, 2 tiende a 0, con T tendiendo al infinito, el capacitor se carga a Bs igual a E, para que no haya corriente en el capacitor y no haya corriente atravesando la resistencia no lineal. Luego, vamos a calcular la energía del capacitor. La energía del capacitor solo depende del valor inicial y final del voltaje del capacitor, ¿no? Sabemos que es un medio de C por B cuadrado, final menos inicial. Este daría E cuadrado porque se carga E, y este daría 0. La energía entregada por la fuente entonces es WR más WC, donde WR es la energía disipada en el resistor. Así que WB entre WC sería esto. Pero no necesitamos WR, ¿no? Ahora lo vemos, después de un tiempo muy largo, WR está definida al igual que WC. A ver, al ser C no disipativo, es decir, no tiene una resistencia asociada, también no se puede optimizar la transferencia de potencia a la carga del capacitor porque no se podría hacer igual. Para optimizar el capacitor tendría que tener una resistencia asociada, debería ser disipativo para igualarla a la resistencia R1. Luego la energía en la batería la podemos hallar directamente porque sabemos que es E por su corriente. I de T sería la corriente del capacitor de T, que sería C de BC. E y C son constantes, salen fuera, y al final nos queda la integral en dBc, desde 0, que vale 0, a infinito, que valdría E, porque el capacitor está inicialmente descargado. Entonces esto nos queda al final que WB es simplemente CE cuadrado. Y W entre WC es 2, fíjense, entonces no depende de R, E o C. Queda ya definida, ¿no? En este problema, si en el problema anterior el capacitor constante se sustituye por uno no lineal pasivo, invariable en el tiempo, de carga controlada, descrito por B igual a F de Q. Si dt tiende a 0 a medida que t tiende a 0, determine la energía entregada al capacitor y por la batería después de un tiempo infinitamente largo. Estas dos energías no dependen de la característica del resistor. Bueno, en el mismo caso anterior, solo que ahora el capacitor es no lineal, invariable en el tiempo, no depende del tiempo. Bueno, hacemos lo mismo. Sabemos que IC es de Q de T, Q sería C de Q, BC de Q, porque la capacitancia ahora depende de la carga, y B depende también de la carga. No dependen del tiempo. Luego, IC sería derivada con respecto a T de Q. Nos quedaría de C de T por BC más C de BC de T. Y la energía de la batería sería E por I. La I es esta porque está en serie el circuito. Nos quedaría entonces, E es constante, nos quedaría simplemente I de T, que es esto multiplicado por dt, es decir, nos quedaría esta integral en C más esta en B de C. Y en este caso WC hacemos lo mismo. Sería el voltaje del capacitor por la corriente. Multiplicamos entonces I de T por BC y nos quedaría esto. Entonces tanto WB como WC no dependen de R. Piensa que solo depende de el voltaje inicial y final de BC y de C. No necesitamos conocer R. A ver, en una red de 4 terminales
es tal que nos dan I1, I2, I3, I4. Nos dan B1, 2, B2, 3 y B3, 4. Calcule la potencia promedio que entra a la red. ¿Qué sucederá si se desconecta la línea 4? Bueno, aquí tenemos una red de n terminales. Si tuviera 4 quedaría así, ¿no? Tendríamos B1, 2, B2, 3, B3, 4. Aquí vamos a usar como referencia la línea 4. Así que la potencia que entra a B sería directamente B1, 4 por I1, B2, 4 por I2, B3, 4 por I3. Luego B1, 4 es de aquí a aquí, sería la suma de estas tres. Como nos la dan, la sumamos. Hallamos B1, 4, B2, 4 sería B2, 3 más B3, 4. La sumamos. Y B3, 4 nos la dan. Y luego hacemos, para aquí, para 1, hacemos B1, 4 por I1. Luego hacemos B2, 4 por I2. Y B3, 4 por I3. Sumamos y hallamos PB. Ahora, esto en apariencia un poquito complicada, lo podemos simplificar porque aquí tendríamos senos por seno y aquí tendríamos coseno por seno. Entonces vamos a usar estas identidades trigonométricas, seno por coseno, y hallamos cada una de las multiplicaciones que aparecen acá. Y luego las sustituimos aquí y simplificamos. Si hacen esas simplificaciones, básicamente álgebra, al final llegan que la potencia promedio es esto más esto es negativo y da 0. Luego nos dicen si se desconecta la línea 4 y 4 se hace igual a 0, pero antes del corte y 4 era 0. A ver, aquí nos habían dicho que 4 por definición era 0. Así que la red A y B no se enteran de ningún cambio. O sea, al no afectar la corriente no se modifica nada y todas las corrientes y voltajes quedarían igual. A ver, aquí tenemos otro problema de Telingen. Asigne direcciones de referencia a las tensiones y corrientes de rama y verifica el teorema de Telingen para cualquier distribución arbitraria de tensiones y corrientes que satisfagan la ley de corriente de Kirchhoff y la ley de voltaje de Kirchhoff para la red. Bueno, se aplican a esta red simple. Telingen tendrían acá que hacer B1 por I1 más B2 por I2 más B3 por I3 menos BS por I3. Y eso debería dar 0. Luego tenemos I3 es I1 más I2, BS es B2 más B3. Aquí simplemente podemos asignar cualquier corriente y para que se cumpla la ley de corriente de Kirchhoff, en este caso si I1 es igual a I2 igual a 1, I3 tiene que ser 2. Si sustituyen esto aquí en 5, llegan a que B1 es igual a B2. Lo cual es cierto porque de la red, fíjense que B1 es igual a B2. Y se cumple Telingen. Bueno, aquí demuestra que en la red anterior el flujo de energía de la fuente BS es igual al flujo de energía que entra en la rama 1 más la energía en la rama 2 más el flujo que entra en la rama 3. Al utilizar el teorema de Telingen, suponga que la rama 3 es una fuente de corriente con una dirección de referencia BC. A través de la rama 3 es válido el resultado de la parte A. Esto sería la parte B. Bueno, aquí es muy sencillo. Aquí hacemos BS por I3. Debería ser B1 por I1 más B2 por I2 más B3 por I3. Sería en este caso B3 por I3. I3 es I1 más I2. B1 es igual a B2. I3 es I1 más I2.
Bueno, hacen la sustitución y llegan a una identidad. Quiere decir que es válido, ¿no? Se cumple Telemann. Y aquí sustituimos entre B y C por una fuente, la rama por una fuente de corriente I, y la idea es ver si se sigue cumpliendo Telemann, ¿no? Y si se sigue cumpliendo, solo hay que tomar en cuenta que ahora BS por I, esta corriente I3 ahora es I, entonces tiene que ser igual a I1 por B1 más I2 por B2 más esta rama, pero esta rama entonces sería el voltaje BC, B pequeña BC, por I, donde I sería igual a I1 más I2, B1 es igual a B2, hacen la sustitución y otra vez llegan a una identidad, quiere decir que se cumple Telemann. A ver, por último vamos a ver este problema de, tenemos dos inductores lineales positivos invariables en el tiempo que están acoplados inductivamente, como se muestra en la figura, con M igual a raíz de L1 a L2, determine si la red es pasiva y no tiene pérdida. Bueno, esto ya lo habíamos hecho de otra forma, ahora lo vamos a hacer usando el concepto de energía. Sabemos que la energía por un par de bobinas es esto, es decir, es un medio de L1 y 1 al cuadrado más un medio de L2 y 2 al cuadrado más o menos M y 1 y 2, donde el más o menos depende si M es mayor que 0 o menor que 0. Ahora, si ustedes ven esto directamente aquí, sabiendo que M es esto, no se puede ver exactamente si WT es siempre mayor que 0 para que la red sea pasiva. La red tiene que ser pasiva porque son simplemente dos inductores acoplados, pero directamente de aquí no se ve, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Vamos a rearreglar este lado de la ecuación. Sacamos factor común I1 al cuadrado. Luego este término vamos a hacer completar cuadrados de una manera que me aparezca un término cuadrático. Completan cuadrados y al final llegan a esto. Entonces esto ya nos permite ver si efectivamente WT es mayor que 0. Este término es siempre positivo, porque esto está al cuadrado, esto también, L2 es positivo. Y si M es igual raíz de L1 a L2, si lo meten aquí, esto da 0. Así que da WT siempre mayor que 0. Y es pasivo. De hecho, podríamos, de esta ecuación 3, podríamos minimizarla. Y sabiendo que WT es mayor que 0, ¿por qué es mayor que 0? Bueno, porque no tiene elementos activos, solo dos bobinas. Si esto es mayor que 0, implica que este término tiene que ser mayor que 0, y de aquí ya deducimos que m cuadrado es menor o igual que raíz que L1 por L2, que es un resultado conocido, ¿no? Y también si esto lo podrían minimizar, si lo minimizan, esto lo derivan, lo igualan a 0, y en este caso lo igualan a 0 y hayan WT mínimo, le da esto. Y para que esto sea mayor o igual que 0, implica también que M tiene que ser menor o igual que esto. Y WT mínimo siempre es mayor o igual que 0. Si meten M igual a raíz de esto, W mínimo sería 0. Y bueno, y si tiene pérdida, no tienen pérdida porque la bobina no tiene pérdida. Y el acoplamiento magnético no implica pérdida de potencia. Bueno, entonces lo dejamos aquí, seguimos en el próximo vídeo.